Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy tenemos el gusto de estar con nosotros un buen amigo de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el doctor Rafael Calduch, que es catedrático de Derecho Público, Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Rafael, gracias por estar aquí, bienvenido. Es un placer estar con vosotros y vuestra audiencia. Siempre es un placer estar en México. Nosotros también nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y Consuelo Dávila, la maestra Consuelo Dávila, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas, también una querida amiga de este programa y una profesora muy reconocida de nuestra universidad. Y bueno, vamos a conversar con Rafael sobre varios temas que tienen que ver obviamente con Europa y con España y con las relaciones internacionales. Y lo primero que hay que recordar pues es que el martes precisamente se celebra la normalización, de 40 años de la normalización de las relaciones entre México y España. ¿Por qué normalización? Porque México siempre ha mantenido el reconocimiento del Estado español. Y lo que se hizo desde que concluyó la Guerra Civil Española, en el año 39, es que el gobierno mexicano consideró que el gobierno del régimen franquista no respondía a los criterios de legalidad y por tanto mantuvo siempre el reconocimiento al gobierno de la República en el exilio. Cuando viene la etapa de la transición a la democracia, entonces, con bastante sentido común, el gobierno mexicano entendió que era el momento de normalizar las relaciones con el gobierno ya de la incipiente democracia, que tenía, además de la legitimidad democrática, el control real del país, del Estado español. Y por eso no se habla de establecer nuevas relaciones, porque siempre han existido, sino de normalizarlas con el gobierno que surge de la etapa de la transición a la democracia. Muy bien. Y es importante porque además pues se da en los años 70, a partir de 77, y justo es una época en la que México pues atraviesa por una crisis económica y busca la diversificación de relaciones con el exterior. Ya 2 años antes había firmado un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y entonces esta transición democrática en España pues es muy importante porque para nosotros en muchos sentidos ese es el segundo socio comercial de México. Es otra puerta de entrada a Europa, aunque en ese entonces todavía España no formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Y no tenía el desarrollo económico, ciertamente, en aquella época, que después vendría a tener, ¿no? Uh-huh. Sí. No, entonces, en aquella época, en España, andábamos preocupados sobre todo por lograr con éxito la transición a la democracia. Esa era la preocupación número 1, evitando una guerra civil. Desde ese punto de vista, la normalización de relaciones del gobierno del presidente Suárez en España con México era, por decirlo de alguna manera, obtener un aval, un respaldo de un país tan importante como México en todo el continente latinoamericano, que avalaba, la credibilidad de la transición que se estaba haciendo. Y es verdad que estábamos pasando también una crisis económica como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo, pero eso en España era secundario. Lo importante era, y ahí hay que reconocer que el caso de México, no tenía la entidad del respaldo que le dio el gobierno de Estados Unidos, pero lo tenía desde el punto de vista de la normalización plena con América Latina, porque el que nos faltaba era la potencia regional centroamericana, que era México, ¿no? Y bueno, yo creo que en muchos sentidos empieza como que una historia de 2 naciones que tienen estrechos vínculos en lo cultural y que, va a ser en lo político, en lo económico, y que en muchos sentidos va siendo paralelo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya en los 80s, España está negociando su ingreso a la Comunidad Europea y justo coincide con esta incorporación de España a la comunidad en el 86, justo el mismo año en que México, después de la crisis de la deuda externa, se adhiere al GATT. Entonces hay como historias paralelas, ¿no? Que se van realimentando. La apertura económica
y luego la negociación de México del Telecán, sí hace que de repente pues España y México coincidan en la liberalización comercial, en la apertura económica, pero también España en su proceso de integración con Europa y México en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Claro, ¿No? y precisamente cuando España se incorpora a la Comunidad Europea, también resulta también un cambio muy importante y una redefinición de las relaciones con América Latina, ¿no? Sí, claro, efectivamente, porque hasta ese momento habían sido relaciones bilaterales. España con México, Argentina, Colombia. Cuando entramos en la Comunidad Europea, en el 86, empezamos a darnos cuenta de que esas relaciones bilaterales que teníamos con toda América Latina, había que potenciarlas reorientándolas al marco que nos daba, o la plataforma que nos daba, el pertenecer a una Comunidad Europea de 12 países en la que había algunas de las principales economías del mundo. Pero que la puerta de conexión con América Latina éramos España y Portugal, que eran los que entrábamos en ese momento. Y ahí entra una nueva dinámica, un salto cualitativo que llevará, pocos años más tarde, a partir del 91, llevará a que Portugal y España, de acuerdo con los países de América Latina, decidan crear un área no solo económica, sino de cooperación política, cultural, etc. No lo olvidemos, es la época en la que se está llevando a cabo los procesos de paz centroamericanos, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en donde esa comunidad iberoamericana que está emergiendo, cuya primera conferencia de jefes de Estado y Gobierno se celebró aquí en México, lo cual da idea de la importancia que le dábamos y le damos a México, fue un factor muy importante de estabilización de esos conflictos que llevaban anclados en esos países durante décadas, ¿no? Lo digo porque ahora hay un proceso de pacificación en Colombia, ¿no? Y por tanto se entró en un nuevo escenario, el escenario multilateral, en donde se operaba por ambas partes. En el caso de México, en la medida en que se desarrolla y se implementa el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ya no era solo México, sino toda la vinculación económica que tenía con Estados Unidos y Canadá. Por parte de España ya no era solo España, sino la vinculación con una comunidad europea que da el salto cualitativo a la Unión Europea cuando cae el muro de Berlín y de repente nos encontramos que la mitad de Europa, que había sido hasta ese momento nuestro enemigo, podía ser nuestro aliado y nuestro socio, ¿no? Y en ese panorama de cambios profundos en los dos lados del Atlántico es donde yo creo que esa base de entendimiento político, cultural e histórico fue crucial tanto para España y Portugal y por extensión para la Unión Europea como en este lado del Atlántico a través de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que ahora está en crisis pero que no ha desaparecido. Sigue habiendo una Secretaría General Iberoamericana que funciona. Probablemente sin ese apoyo mutuo el escenario de relaciones transatlánticas hoy sería distinto. Bueno, ¿y cuál sería ahora, en esta nueva realidad del gobierno de Donald Trump y del crecimiento de la derecha en Europa, de una Gran Bretaña que vota por salirse de la Unión Europea, en fin, muchas cosas que han ocurrido en tan pocos años Sí. que realmente no imaginábamos, ¿no? Creo que muy pocos pudieron imaginar un escenario como el que estamos viviendo, si es que alguien lo imaginó. Nadie. Los internacionales nos estamos sorprendiendo cada día cuando nos levantamos. O sea. Lo que puede pasar, bueno, Sí. pareciera, ya se ha dicho varias veces, no iba a ganar el Brexit, ganó el Brexit, ¿no? En fin, ya se ha dicho muchas veces, pero pareciera que Marine Le Pen puede que no gane, pero también ahí tenemos un problema muy serio y todo esto plantea panoramas muy confusos, ¿no? Sí. Incluso en términos a propósito de esta Unión Iberoamericana y todo. ¿Por qué se rompe o por qué se debilita? Pues en parte porque las coincidencias políticas se van rompiendo, ¿no? La idea de intereses compartidos, etcétera, se van acabando. Y lo mismo hoy en la Unión Europea uno se pregunta, con este movimiento de la derecha, ¿no? El único país que tiene movimientos antipolítica que no son de derecha es España en Europa, ¿no?
Porque al final de cuentas Podemos es un movimiento que está Esa- capitalizando Sí, sí. la actitud antipolítica. Sí, sí. Pero en todos los demás es la derecha, antisistema, ¿no? sí. Bueno, es antisistema, pero ya ha entrado en el sistema. Quiero decir, ahora ya empiezan a repartirse puestos en el Congreso de Diputados. Y, A lo digo que va, porque yo no uno es quise- antisistema hasta que... Yo no entra- quiero calificar porque, bueno, eso ya No, pero te yo toca puedo, a ti. yo puedo. A ti te toca. Pero en realidad, digamos que lo que es común a todos estos movimientos es un rechazo de los políticos, ¿no? sí. Digamos, de los políticos tradicionales. Los partidos tradicionales, sí. Cómo lo capitalizan en muchas partes del mundo ha sido muy variado, pero digamos, lo que es común, digamos, Sí, común denominador, sí. es un rechazo a los políticos tradicionales o a los partidos tradicionales, ¿no? Y lo que es realmente muy preocupante es cuando vemos que sobre todo en Europa el horizonte de quienes están capitalizando eso, incluido en Francia, ¿no? Que uno podría decir, bueno, es que a Francia, ¿no? Es que de repente ahí también los que lo están capitalizando son más bien movimientos conservadores y a veces ultraconservadores, como Marine Le Pen, ¿no? Y eso, pues, yo creo que les plantea a algunos de los países como España, que es de los pocos que no ha caído en eso, aunque creo que ya está renaciendo el falangismo, ¿no? O alguna cosa así. Esos son 4 pirados. Que están Y por nada ahí, más, y no hay, más. bueno, es el único No, se país. presentan en todas las elecciones, pero nunca sacan ni un solo diputado, con lo cual, en fin, son pertinaces, pero no tiene futuro político en España. Desde luego. Qué bueno. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la posición con respecto a eso y con respecto, digamos, cuáles son los futuros? Vamos a tener un pequeño corte y entramos a esta Sí, esa es la parte. reflexión sobre esta nueva etapa, ¿no? Sí. Por favor. Bueno, volvemos y nos quedamos en esta nueva época y qué es lo que nos espera, tanto de un lado del Atlántico como del otro lado del Atlántico. Efectivamente, como decía antes, en esos momentos críticos que apuntábamos antes de la transición, etcétera, el juego del apoyo mutuo funcionó bien en los dos lados, ¿no? En lo económico, en lo político, en ambos lados del Atlántico. Yo creo que ahora estamos en un escenario no idéntico, pero sí con esa analogía común. Allí efectivamente tenemos una serie de retos que tenemos que enfrentar, tanto a nivel de España, como apuntabas, por movimientos de partidos radicales antisistema, que no son ultraderechistas, como en el caso de Francia o como en el caso de Alemania, pero que son antisistema, ¿no? Antisistema de partidos tradicionales. Y tenemos retos dentro de la Unión Europea. El más importante a medio y largo plazo es la salida del Reino Unido, pero hay retos muy urgentes, como es la lucha contra el terrorismo yihadista o el control de las fronteras exteriores ante los movimientos masivos de poblaciones desplazadas, ¿no? Luego ahí tenemos una serie de situaciones, de retos, que los vamos enfrentando, pero que necesitamos apoyos exteriores. Y a este lado del Atlántico también han surgido retos que afectan directamente con la elección de Trump a la propia sociedad norteamericana, que está dividida, y eso no había ocurrido con elecciones, incluso con elecciones presidenciales como la de Bush Jr. en su primera administración, que la ganó en los tribunales por un puñado de votos en unos cuantos condados de Florida. Es decir, pero una vez la ganaba, nadie cuestionaba la legitimidad del presidente. Ahora sí se cuestiona, y ese es un problema de inestabilidad política interna de Estados Unidos, que ya veremos el recorrido que tiene. Y después está la situación que está empezando a afectar de esas políticas proteccionistas que quiere aplicar Trump y que obviamente afectan a México en la medida que es parte del Tratado de Libre Comercio, pero también que van a afectar a terceros países de la América Latina con los que la estabilidad mexicana es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la estabilidad de los países centroamericanos. ¿Cuál es lo que yo creo que hay que tener conciencia? De que se abre una nueva ventana de oportunidad de apoyarnos mutuamente para conjuntamente enfrentar nuestros respectivos retos. Por ejemplo, la Unión Europea está empezando a recuperarse económicamente
y desde luego ha salido con nuevos instrumentos para que el euro sea un euro estable, con una serie de competencias del Banco Central Europeo, que ya puede emitir para comprar deuda de la propia banca y no solo de los gobiernos, con unas posibilidades que le surgen como consecuencia de la salida del Reino Unido, y es que necesita seguir reforzando lo que pierde por la salida del Reino Unido económicamente, ¿no? Pero en México está empezando también una crisis económica, que se puede agudizar mucho si esas políticas proteccionistas de Donald Trump se llevan a la práctica. ¿Qué es lo que ya tienen ambas partes? El gran instrumento que es el acuerdo de asociación entre México y la Unión Europea, que hay que revisar y que ambas partes están de acuerdo en que se tiene que revisar. Pero yo creo que las condiciones de renegociación van a ser más factibles y más equilibradas entre México y la Unión Europea que entre México con Estados Unidos respecto del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque Trump va a una política proteccionista y por tanto no va a hacer ninguna concesión que beneficie a México. Si hace concesiones serán porque beneficien al mercado norteamericano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que México tiene una alternativa, que no todos los países latinoamericanos pueden decirlo. Colombia no la tiene, Venezuela no la tiene, Argentina y Brasil no la tienen, a pesar de Mercosur, la tienen Chile, la tiene México, y le surge una oportunidad de cooperación, de recuperar una cooperación y potenciarla, que hasta ahora obviamente había sido en parte hipotecada porque era más intensa y más natural la relación dentro del Tratado de Libre Comercio, y lo mismo se puede decir desde el punto de vista diplomático, político-diplomático, es decir, ahora es más sencilla la interlocución con Europa, dada la intransigencia y la posición numantina en la que se ha puesto la administración Trump, ¿no? Bueno, aprovechemos esta oportunidad, no para sustituir a el Telecán o Estados Unidos, sino para complementar, reforzando algo que ya se tiene, un instrumento que ya se tiene. Y ese es el escenario que yo veo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso depende de que las dos partes realmente vean esa ventana de oportunidad y estén dispuestas a aprovecharla. Y esa es la única incógnita que tengo ahora, porque efectivamente ahora vamos a estar 2 años preocupados por el Brexit y el impacto que tiene. ¿Dónde puede jugar el entendimiento hispano-mexicano? En lograr que España coloque dentro de la prioridad número 1, que es el Brexit, que coloque en la agenda europea, en uno de los lugares preferentes, la renegociación del acuerdo con México. ¿Cuál es la aportación de México? El poder utilizar esa opción para mejorar su posición negociadora en el supuesto de la renegociación del Telecán, diciendo a Estados Unidos, oiga, mire, usted puede hacer lo que quiera, pero yo no dependo solo de usted, ¿no? Y ahí es donde creo que se puede encontrar esa complementariedad. Que se haga o no, eso lo dejaremos para los políticos. Nosotros somos académicos y nuestra función es analizar la realidad y explicar las consecuencias de una opción o de otra, y a los políticos decidir. Claro, así es. Sí. Pues sí, nosotros le apostamos, ¿no? México le apostó durante muchos años a la relación con Estados Unidos a partir del Telecán, y sin embargo no dejó de negociar un acuerdo global con la Unión Europea y un tratado de libre comercio. Entonces yo creo que, como señala el doctor Calduch, pues es una oportunidad ahora de volver otra vez la mirada hacia Europa y tratar de renegociar el tratado en términos que permitan pues un mayor acercamiento, ¿no? ¿Y qué serían los temas así que...? Pues, se hablaba, por ejemplo, del sector energético. Claro, ¿no? claro, porque... Europa necesita... Europa necesita energía y sobre todo necesita fuentes diversificadas de energía, porque nuestra dependencia energética de Rusia ya la hemos pagado con creces, y la otra fuente básica de energía que nutre Europa y que además nos afecta a los españoles porque los gaseoductos que vienen de Argelia pasan precisamente por España, ¿no? Es una zona todavía muy, muy inestable. Es decir, acabamos de ver lo que ha ocurrido con las famosas rebeliones árabes, que salvo el caso de Túnez, pues en todos los casos han llevado a estados fallidos, como ocurrió en Egipto, o a guerras civiles, como en Libia, o como en Yemen, o como en Siria, ¿no? Entonces, nuestras dos fuentes básicas tenemos que diversificarlas.
Y ahí es donde entra la oportunidad de México, que en su momento, cuando se negoció el tratado, no se le daba esa prioridad, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque Europa está dando los pasos para crear un mercado único energético, cosa que todavía no tenemos. Ahora todavía tenemos el fraccionamiento estatal energético, ¿no? Luego, el momento de negociar, la aportación de México es ahora, para que cuando llegue ese mercado único, la entrada energética de México no tenga barreras de ningún tipo, de ningún país de los países de la Unión Europea, ¿no? Esa oportunidad existe, porque además viene reforzada por el hecho de que ya hay empresas europeas del sector energético que están instaladas aquí. Es decir, no hay que crear una relación, solo hay que potenciarla, ¿no? Tenemos el instrumento jurídico-político que se va a renegociar, metamos el tema y potenciémoslo de cara a un escenario de 8 o 10 años, un mercado único energético en Europa. Esos son temas que aparecen ahí. O, por ejemplo, otro tema que es el euro, que ya es la segunda moneda de reserva mundial. Busquemos, desde el punto de vista de México, alternativas a la distribución de reservas propias, ¿no? Aprovechando que la Unión Europea está invirtiendo masivamente en México, porque esas inversiones en euros pueden ser utilizadas precisamente para potenciar las relaciones comerciales entre ambas partes. Bueno, esos son opciones, temas que pueden ser regulados ex novo, porque no lo fueron en su momento, o mejorados para que la relación sea más equilibrada entre las partes. Y ahí, sinceramente, Estados Unidos no tiene nada que decir, porque no es parte de este juego, ¿no? Y otro tema importante que tocabas tú hoy en la mañana en un seminario que tuvimos, y que era el de la cooperación científico y tecnológica, sí, sí. es Claro, fundamental es para fundamental. nosotros, sería, digamos, una ganancia sí, claro. absoluta. En Europa hemos creado herramientas que incluso no son de la Unión Europea, son europeas, pero no son solo Unión Europea, como es el programa Eureka, ¿no? El programa Eureka tiene ya una figura, porque los países miembros son países europeos, pero ya tiene una figura que es la de país asociado, ¿no? Que ya se aplica a Corea del Sur, está Sudáfrica, hay países, está Israel, hay países que por la vía de asociados utilizan los fondos de Eureka para promocionar proyectos de investigación tecnológica avanzada orientada a mercado, es decir, directamente rentable, para entendernos. Ahí es donde México podría hacer la propuesta, por ejemplo, aprovechando que la presidencia hasta junio le corresponde a España, la presidencia de Eureka, ¿no? Y están estudiando fórmulas, me consta, porque yo he asesorado en esta etapa de la presidencia, están buscando fórmulas respecto a terceros países, ¿eh? De hecho, se ha pensado en Mercosur, etcétera. Ahí es donde podría México decir, oiga, nosotros tenemos potencial científico-tecnológico que se puede aprovechar conjuntamente con los clústeres que tienen ustedes en Europa, etcétera, hacer proyectos cofinanciados. ¿Para qué? Para desarrollar tecnología propia que sea rentable y que podamos colocarla en nuestras pequeñas o medianas empresas de manera inmediata. Son opciones que se podrían estudiar, regular y potenciar. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Suele pero ocurrir. una última cosa antes de que nos vayamos. ¿Y cuál es ahora sí que hablando de futurismo, cuál es tu visión de lo que puede venir en los próximos años a propósito de estos movimientos ultraconservadores que además tienen como característica ese como nacionalismo de romper con, por ejemplo, con la Unión Europea, etcétera, etcétera? Bueno, yo puedo hablar, porque es lo que conozco más, de los países europeos. Mi criterio es, y ya hemos empezado a ver un ejemplo claro en las últimas elecciones en Holanda, va a ser más contundente en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, donde Marine Le Pen va a ser derrotada ampliamente. No sabemos si por Fillon, por Macron, pero va a ser derrotada seguro. Mi opinión es que en la medida en que la economía europea está saliendo de la crisis, y fue la crisis la que empobreció a sectores de la clase media y propició un renacimiento, más que un renacimiento, una potenciación, porque siempre han estado ahí, pero eran minoritarios,
una potenciación de esos partidos ultranacionalistas, en la medida que la crisis económica está desapareciendo, está amortiguándose, las clases medias vuelven a su condición de recuperación de clase media, los techos de estos partidos están empezando a detectarse claramente. Bueno, lamentable. Ahí es, el escenario es tranquilizador. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, pues son ideas que tenemos que tomar mucho en cuenta para el futuro próximo de nuestro país. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.